Un equipo militar caza al último críptido en los bosques de Ucrania. El capitán Mercer se agazapó mientras los vientos agitados del helicóptero utilitario Black Hawk azotaban los altos pinos. No esperó a que el gemido del motor se desvaneciera por completo. El movimiento era vida. Sable 9, desembarco confirmado, declaró Mercer en su unidad de comunicaciones. Un sonido que era casi un susurro inaudible contra el rugido del pájaro de metal al partir. Perímetro, ahora. 6 operadores, moviéndose con la coreografía ensayada de soldados que habían confiado los unos en los otros en lugares que el mundo civilizado elegía olvidar. Se desplegaron en abanico. Estaban en lo profundo de los pantanos y bosques de pinos del sur de Ucrania, a millas de la carretera más cercana y a 50 pies del límite de la reportada zona del silencio. Mercer registró inmediatamente el entorno inquietante. El aire era pesado, húmedo y denso, con el aroma de musgo de turba humeante. Sin embargo, bajo el olor a tierra, había algo más. Un olor empalagoso, dulce y metálico, como azúcar quemado mezclado con adrenalina. «Las radios están muertas, capitán», informó secamente la especialista Hart, médico y bióloga del equipo. Silencio absoluto confirmado. Ninguna transmisión terrestre ambiental. Nada por encima del rango de 6 kHz. Mercer asintió, viendo ya la realidad en la pantalla de visualización frontal de su casco. Sus frecuencias de radio militares encriptadas eran inútiles aquí, tragadas por una distorsión atmosférica desconocida que actuaba como un vacío táctico. Su disciplina era todo lo que les quedaba. Navegación, ordenó Mercer, revisando la lectura en su sistema de mapas montado en la muñeca. Vector 035, 2 millas hasta la designación del objetivo. El equipo se movió en una línea escalonada, con rifles de asalto equipados con supresores de alta resistencia sostenidos en alto. Los sistemas de imagen térmica de alta tecnología en sus cascos presentaban el mundo en un verde fluorescente y enfermizo. Pero incluso la vista térmica estaba mal. Las áreas que deberían haber estado frías, parches de agua profunda de pantano, parpadeaban violentamente, registrando picos de temperatura erráticos de hasta 150 grados Fahrenheit, solo para volver a caer a la temperatura ambiente en segundos. El sargento Hawk, el hombre en punta y un rastreador veterano que se movía a través de la maleza como un susurro, levantó un puño cerrado. El equipo se detuvo al instante, adoptando una postura defensiva agazapada, cubriendo cada sector. Hawk señaló al suelo. Mercer avanzó, cambiando su luz a un haz blanco sin filtro para una inspección detallada. Allí, impresas en el musgo grueso y húmedo, había huellas. Eran enormes, de 18 pulgadas de largo, claramente bípedas y terriblemente con forma humana, aunque desprovistas de zapatos. La anomalía no era el tamaño, era el efecto. Las huellas estaban grabadas. El musgo y la turba dentro de la huella estaban desecados, casi calcificados, quemados por un calor intenso y concentrado y productos químicos altamente ácidos. «Huella vieja», murmuró Hawk, con voz rasposa incluso a través del filtro del micrófono. «Pero el olor, capitán, ese olor dulce, eso es fresco, menos de 20 minutos». Mercer comprendió la verdad de inmediato. El críptido, designado Anomalía F1 por inteligencia, no solo era grande. Su fisiología era químicamente destructiva. No estaba pisoteando la tierra, la estaba erosionando. El bosque circundante amplificaba la presión. El silencio era absoluto. No había zumbido de insectos, ni canto de pájaros, ni el crujir de roedores invisibles. El silencio absoluto era un peso físico, presionando contra sus tímpanos, haciendo que el sonido de sus propios sistemas de respiración táctica pareciera ensordecedor. Miller, el operador más joven, cerrando la retaguardia, movió los pies nerviosamente, con los nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba su rifle de asalto. Mercer captó el movimiento en su visión periférica y envió una orden mental. «Concéntrate. Mantén la línea.
Eran 6 piezas de maquinaria de precisión, moviéndose ahora a través de un mundo despojado de toda complejidad natural. Su objetivo, según los informes clasificados, se movía hacia un antiguo complejo de búnkeres reforzados, una reliquia de la Guerra Fría, enterrada profundamente bajo la tierra. La misión era simple: eliminar o contener la anomalía antes de que abandonara la zona de exclusión. Reanudaron el avance. El único sonido era el tenue y controlado shh, shh de sus botas sobre la tierra húmeda. El silencio antinatural confirmaba que F-1 controlaba este entorno. Mercer comprobó la integridad de su escuadrón. 5 rostros, protegidos por el cristal del casco y el brillo de la visión nocturna. 6 latidos de corazón. Pasaron de amenazas tácticas conocidas a un horror biológico desconocido. Y Mercer sabía que el mayor peligro no era físico. Era la inevitable fractura psicológica causada por esta quietud abrumadora y alienígena. Necesitaban encontrar el búnker rápido, o la quietud comenzaría a hablarles. El rastro conducía más profundamente hacia los pinos, girando alrededor de charcos poco profundos y estancados. Al despejar una cresta, la lectura térmica en el rifle de Rowan, el francotirador designado, tuvo un pico violento. No una firma de calor, sino una distorsión masiva del mapa de temperatura ambiente, un efecto ondulante a 50 yardas por delante. F-1 los estaba rastreando, no siguiéndolos. ¡Alto!, ordenó Mercer levantando su rifle. Prepárense para el contacto. Rowan, asume terreno elevado de observación. Veremos cómo luce esta cosa antes de que decida saludar. Rowan se movió al instante, encontrando cobertura detrás de una enorme roca cubierta de musgo. Ahora él era el cebo. La presión en el aire aumentó, causando un leve sabor metálico en la lengua de Mercer. La cacería había cambiado oficialmente de rumbo. La confianza del sargento Hawk, generalmente sólida como el granito, se estaba erosionando más rápido que la turba bajo sus botas. Era un maestro rastreador, capaz de leer cambios en la dirección del viento, ramitas rotas y patrones de rocío perturbados. Pero F-1 dejaba rastros que se desvanecían. Una huella sólida, quemada químicamente, simplemente se detenía a medio paso en un parche de musgo intacto. Hawk estaba concentrado en la desaparición cuando Hart gritó desde la retaguardia: ¡Capitán, por aquí! Habían tropezado con un pequeño claro arbolado, un lugar donde los ciervos o los cerdos salvajes se acostaban naturalmente para pasar la noche. Ahora era un campo de huesos. Una docena de restos esqueléticos yacían dispersos. No solo animales pequeños, había restos de un gran jabalí y un lobo considerable, todos reducidos a huesos perfectamente limpios. Hart se puso un par de guantes de nitrilo y se arrodilló junto a una caja torácica, usando un pequeño cepillo estéril. Sin roeduras, capitán, sin trauma por impacto, observó Hart, con la voz tensa por la precisión clínica. No fue consumido por dientes o garras. El periósteo está intacto, pero la carne se ha ido. Sostuvo un pequeño vial vacío para recolectar una muestra de aire. Estoy detectando rastros residuales de una enzima compleja, descomposición altamente acelerada, o más precisamente, licuefacción. Disuelve material orgánico al contacto, muy localizado. Esta confirmación heló a Mercer más que el silencio. F-1 no se los estaba comiendo, los estaba borrando. El críptido no buscaba sustento en el sentido tradicional, limpiaba el campo. Mercer ajustó el protocolo de movimiento. Cambiaron a una formación de cuña modificada y cerrada. Hawk y Rowan tomaron los flancos, Mercer y Davis el centro, Hart y Miller protegiendo las 6 en punto. El radio de observación se redujo a solo 10 pies. Nos movemos, respiramos, despejamos sectores, instruyó Mercer, sin desviaciones, sin acciones independientes. El asalto psicológico comenzó sutilmente, sin relación con la proximidad física de la criatura. Un sonido. No un sonido biológico, sino mecánico.
Un chirrido áspero y rítmico seguido de un raspado húmedo y triturador, como un torno de metal masivo y mal mantenido girando en las profundidades del subsuelo. El sonido no tenía origen direccional, simplemente existía en todas partes, haciendo vibrar el aire. Davis, el especialista en artillería explosiva pesada del equipo, cambió su peso incómodamente. Fuente no localizable, capitán. Desorientación acústica. Luego llegaron las voces. No eran fuertes, y no eran transmisiones de radio, eran internas. Un murmullo bajo y persistente que parecía surgir de la tierra húmeda misma. Una cacofonía de susurros superpuestos, demasiado tenues para discernir palabras individuales, pero inmediatamente reconocibles como habla humana. Hawk se detuvo momentáneamente, entrecerrando los ojos detrás de la óptica. Suenan como los viejos en casa, pensó, sentados en el porche, hablando de cosas que se han ido. Miller se congeló de repente, conteniendo la respiración. Escuchó una voz diferente, suave, melódica, llamando un nombre que no había escuchado pronunciar en voz alta en 6 meses. El nombre de su hija. La familia de Miller había sido eliminada en una colisión de tráfico reciente. Aferró su rifle, mirando fijamente hacia un matorral de pinos achaparrados, donde la voz parecía más fuerte. No es real, no es real. Entrenamiento. Lógica. La voz de Mercer, aguda e inmediata, cortó la unidad de comunicaciones de Miller, anulando la entrada sensorial. Miller, reporte, ¿estado verde o rojo? Verde, dijo Miller con voz ahogada, retrocediendo de la voz, aunque su pulso martillaba a 130 latidos por minuto. Manténlo verde, advirtió Mercer. Esa cosa está usando el sonido para romper nuestro enfoque. Nos está analizando. Miller desplegó un microdrón. Una unidad de reconocimiento ligera de 4 rotores del tamaño de un plato de cena. Lo envió bajo, barriendo a lo largo del vector 035. La transmisión de la cámara, emitida a las pantallas de visualización frontal del equipo, era temblorosa pero clara. 60 yardas más adelante, más allá de una espesa pantalla de matorrales, había un claro. Y en ese claro, una silueta. Era alta, de extremidades imposiblemente largas y terriblemente pálida, parada perfectamente inmóvil. Estaba hambrienta, estirada y lisa, reflejando la tenue luz del cielo nocturno como cerámica pulida. F1 no se movió hacia el dron. No lo reconoció con un giro de su cabeza sin rasgos. En cambio, la imagen del dron se disolvió abruptamente en ruido blanco, seguido por el sonido de circuitos friéndose transmitido a través del enlace de corto alcance del dron. «Sss», Miller maldijo, golpeando su mano contra su muslo. Dron perdido. Pulso electromagnético localizado confirmado. El análisis de Mercer se confirmó. El críptido no era una bestia bruta, era un sistema de armas complejo que operaba en múltiples planos. Usaba enzimas, sonido y energía disruptiva. «Olviden la precaución táctica», declaró Mercer con la voz ahora ronca por la urgencia. «Sabe que estamos aquí y está jugando juegos. Empujamos fuerte y rápido hacia el búnker. Necesitamos paredes de acero y puntos de estrangulamiento. 035. Aceleren». Dejaron atrás el campo de huesos, rompiendo en una carrera baja y devoradora de terreno. El silencio espeso y empalagoso de la zona persiguiéndolos como una entidad física. El conocimiento de que la criatura estaba manipulando deliberadamente su percepción añadía una capa de pavor que ninguna cantidad de entrenamiento estándar podía contrarrestar. Corrían hacia su fortaleza, esperando que no se convirtiera en su tumba. El cambio del bosque opresivo y silencioso al complejo de viviendas militares destruido no ofreció consuelo. Era un campo de ladrillo pulverizado, barras de refuerzo retorcidas y el olor agudo y acre de daños por fuego antiguos y residuales. La destrucción aquí era hecha por humanos, pero el abandono posterior había dejado el área sintiéndose profundamente alienígena. Rowan estaba operando en su elemento ahora. Cobertura dura, ángulos rectos
y líneas de fuego claras, incluso si esas líneas eran temporales. Se movía con la gracia de un bailarín a través de los escombros irregulares, utilizando los restos de hormigón como paredes bajas, calculando mentalmente la trayectoria de una hipotética lluvia de piedras de fuego entrante. No dudes en la transición, se recordó Rowan a sí mismo, con la respiración uniforme. La duda en el combate urbano significaba una bala a través del casco. Mercer lideró al equipo hacia el esqueleto de un edificio, un antiguo cuartel o centro administrativo. Cayeron en los restos de un sótano, buscando cobertura de lo que sea que pudiera observarlos desde las colinas circundantes. El aire aquí era más fresco, más seco, dominado por el olor a polvo y aislamiento quemado. «Mantengan posición», ordenó Mercer. «Hawk, asegura el techo. Hart, revisa las bajas». En la esquina, desplomados contra un pilar de hormigón desmoronado, había varias formas humanas. Estos no eran soldados. Llevaban la ropa áspera de granjeros locales o civiles desplazados. Habían sido eliminados recientemente. Hart se arrodilló de inmediato con el rostro sombrío. «No hay necesidad de un escaneo toxicológico completo, capitán. Estos son frescos. Quizás 12 horas». Señaló el torso de un hombre que yacía boca abajo. Incisiones profundas y quirúrgicas cortaban a través de la espalda, corriendo horizontal y verticalmente en patrones precisos, similares a una celosía. Los bordes de las heridas estaban cauterizados, fusionados. «No fue un cuchillo ni un filo estándar», dijo Hart, pasando un dedo cerca de la herida. «Es un corte a nivel molecular, como una hoja sónica altamente afinada o una aplicación enfocada de esa enzima. F1 no estaba simplemente disolviendo carne en el bosque. Aquí estaba realizando una cirugía extraña y destructiva». Entonces Hawk vio la marca, rayado en la pared de hormigón polvoriento, cerca de donde yacían las víctimas. Había un símbolo grabado lo suficientemente profundo como para requerir esfuerzo. Una espiral invertida, estrechamente renderizada. Las líneas eran irregulares y estaban manchadas con plasma seco. Mercer tomó inmediatamente una foto de alta resolución. Esta marca era la clave. Coincidía con el sigilo oscuro enterrado profundamente dentro de su perfil de misión clasificado. La firma de F1. Rowan, posicionado en la parte superior de las escaleras del sótano mirando hacia las ruinas, sintió el frío de nuevo. No era la temperatura del aire. Era la fría certeza de que estaba siendo observado, no por ojos, sino por una conciencia. Estaba acostumbrado a la paranoia de la observación, pero esto se sentía íntimo, invasivo. Repasó mentalmente su posición. Cobertura impecable, sin movimiento arriba. Sin embargo, el aire se sentía tenso, como si F1 estuviera justo detrás de él, leyendo la cuadrícula táctica en su mente. Entonces, el silencio se rompió. No por el chirrido mecánico, sino por una explosión humana interna. Davis, que había estado cubriendo una puerta oscura y colapsada, de repente abrió fuego. Crack, 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 crack. Las rondas sin supresor atravesaron el silencio, ensordecedoras en el espacio cerrado. El destello del cañón iluminó el pasillo. «¡Davis! ¡Alto el fuego!», rugió Mercer soltando su propia arma y derribando al hombre. Davis luchó violentamente, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Era él, capitán, el pálido. Estaba parado justo ahí, luciendo como Hawk. Mercer inmovilizó a Davis, agarrando su máscara facial. «No hay nada ahí, Davis. Viste un eco. Viste lo que tenías miedo de ver. Si desperdiciamos munición así, todos seremos eliminados». La fuerza bruta de la disciplina de Mercer devolvió a Davis a la realidad. Se desplomó, respirando pesadamente, con el olor a cordita pesado en el aire del sótano. La violación del procedimiento militar, de años de entrenamiento táctico, era palpable. F1 no necesitaba disparar un tiro para crear caos. «Hart, revisa sus signos vitales. Estabilízalo», ordenó Mercer, la adrenalina forzando su voz a un monótono bajo y grave.
Respiró hondo, forzando el olor a miedo y pólvora fuera de sus pulmones. El cielo se abrió. Un diluvio repentino y frío de lluvia comenzó a tamborilear contra las ruinas arriba. Estaban empapados en segundos. Mercer notó las huellas afuera, grabadas en el camino de tierra que conducía hacia las ruinas. Incluso mientras la lluvia saturaba el suelo, la tierra dentro de las impresiones de las huellas permanecía seca, el musgo aún calcificado. La huella química del críptido repelía el agua. «¿Conoce el símbolo?», murmuró Mercer, examinando la espiral por última vez. «Usa el miedo, pero deja una marca registrada. Quiere que sepamos qué es». Verificó el reloj de la misión. Se estaban quedando sin tiempo. Cuanto más tiempo permanecieran en el área de influencia del críptido, mayor sería la posibilidad de otra fractura psicológica. «De pie», ordenó Mercer. «Nos movemos». La entrada al complejo del búnker está dentro de un cuarto de milla. Necesitamos alcanzar la integridad estructural. Salieron de las ruinas, dejando atrás a los muertos, la lluvia lavando los rastros de sangre, pero sin hacer nada para borrar el miedo. La puerta de hormigón reforzado del búnker subterráneo estaba exactamente donde indicaban las imágenes satelitales, anidada debajo de un montículo bajo y cubierto de hierba. Era enorme, de acero oxidado, sellada por décadas de asentamiento de la tierra y mecanismos de bloqueo internos. Era impenetrable sin artillería explosiva pesada. «La abrimos», declaró Mercer, examinando la puerta de 4 pulgadas de espesor. «Hawk, Rowan, defensa perimetral. Coloquen claymores y cables trampa a 50 yardas. Vamos a cortar este sello manualmente antes de colocar la carga». El trabajo fue laborioso, requiriendo taladros neumáticos y barras de palanca con punta de tungsteno. Cada raspado de metal, cada gruñido de esfuerzo, sonaba como un disparo de cañón en el vasto silencio. Estaban señalando su ubicación y lo sabían. F1 explotó inmediatamente la vulnerabilidad. El ataque auditivo comenzó no como el raspado mecánico, sino como la simulación perfecta y cristalina de voces humanas, adaptada a cada hombre. Mercer escuchó a su esposa, con voz desesperada y suplicante, llamando su nombre desde la línea del bosque, preguntando por qué dejó la misión temprano, por qué no volvió a casa. Miller se tensó. La voz de su niña, brillante e inocente, estaba cantando una canción de cuna, pareciendo venir de la plataforma de perforación a su lado. «Papi, hace frío aquí afuera. Ven a buscarme». Miller soltó el taladro. Su rostro bajo la luz del casco estaba blanco como un fantasma, su respiración acelerándose rápidamente. Tropezó hacia el matorral, atraído por el sonido. «¡Alto!», gritó Mercer, su propio corazón martillando contra la mentira. Derribó a Miller con fuerza, enviando a ambos hombres a revolcarse sobre la hierba húmeda. «Me está llamando, capitán», sollozó Miller, luchando contra el agarre de Mercer. «Ella está justo ahí, tengo que...» Mercer lo golpeó en la cara, una bofetada fuerte con la palma abierta diseñada para sacudir al hombre de vuelta a la realidad del momento. «Esa no es ella. Ese es el intento del críptido de robar tu cerebro. Ese es un sistema diseñado para romper tu disciplina». El impacto, combinado con el golpe físico, despejó momentáneamente la mente de Miller. Yació allí, temblando, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Quédate con Hart», ordenó Mercer, tirando de Miller hacia la puerta. «No escuches ningún sonido que no provenga de tu unidad de comunicaciones. Si escuchas algo más, repórtalo inmediatamente o te consideraré comprometido». El asalto auditivo fue tan realista, tan profundamente personal, que fue un golpe físico. El críptido estaba cosechando su mayor dolor, usándolo como metralla. Regresaron a la puerta frenéticos ahora. Estaban expuestos, y la criatura los estaba perfilando activamente. Mercer miró el estado del perímetro en su pantalla de visualización frontal. Hawk y Rowan mantenían sus posiciones, pero su silencio indicaba que estaban soportando sus propios asaltos privados.
Entonces, la pantalla del sensor parpadeó violentamente. Miller, posicionado a solo 5 pies de la puerta principal del búnker, desapareció de repente. No hubo sonido de lucha, ni destello de cañón, ni grito. Solo el tenue estrépito de su monocular de visión nocturna de alta tecnología golpeando la dura puerta de acero, seguido de un sonido húmedo de succión. Mercer giró con el rifle levantado. La posición de Miller estaba vacía. Los sensores térmicos registraron una forma breve y amorfa moviéndose verticalmente a lo largo de la pared, demasiado rápida para identificar, registrando menos calor que el aire ambiente. Era un espacio negativo moviéndose a una velocidad imposible. ¡Contacto! Miller caído. Eliminación no confirmada, gritó Mercer en la unidad de comunicaciones. Abran fuego en la última posición conocida. Supresión de área. Hawk y Rowan saturaron inmediatamente el área donde yacía el monocular. Un diluvio de ráfagas controladas atravesó los pinos. El sonido de la munición de alta velocidad cortando madera rompió momentáneamente la presión sónica. El olor a pólvora y vida vegetal quemada tuvo un pico, pero el críptido no se vio afectado. Hart observó cómo se desarrollaba la situación táctica con horrorizada claridad. Usa la brecha psicológica. Cuando la víctima está paralizada por el miedo o el recuerdo, es entonces cuando la extrae. Es un cirujano, capitán. No confía en la fuerza bruta cuando la mente está rota. El rostro de Mercer, ya sombrío, se endureció aún más. Miller, consumido por la mentira de la voz de su hija, se había ido. El críptido había usado el ruido del taladro para forzar su atención. Luego usó la imitación para paralizar el punto débil. Somos eliminados en el momento en que dudamos, rugió Mercer, sacando los explosivos plásticos preparados de su mochila. Carga colocada, 2 minutos, todos atrás. Pegó el detonador en la carga flexible envuelta alrededor de los puntos de bisagra de la vieja puerta. El explosivo estaba diseñado no para el radio de explosión, sino para una demolición enfocada y controlada. Mercer retrocedió, uniéndose a Rowan y Hart, detrás de una pared de explosión de hormigón. Presionó el interruptor de disparo. 5 segundos. Prepárense. KRRWHUMPH. La explosión fue aguda y violenta, momentáneamente ensordecedora incluso a través de su protección auditiva especializada. Una sección masiva de la puerta de acero se deformó hacia adentro, abriendo una abertura irregular y humeante. Estaban dentro. Habían intercambiado la vida de un hombre por un santuario temporal. Mercer no miró hacia atrás al área donde desapareció Miller. No podía permitirse el lujo de la culpa todavía. Vamos, vamos, vamos. La entrada era una boca irregular y humeante. Mercer lanzó una granada aturdidora, esperando a que el eco concusivo muriera antes de liderar el empuje. La ráfaga de aire fresco y estancado que los golpeó estaba cargada con el aroma de ozono, moho y profunda descomposición subterránea. Entraron en el complejo de la era soviética en formación cerrada, moviéndose con precaución a través de pasillos de hormigón estrechos y manchados de agua. Cada haz de luz bailaba a través de capas de musgo verde-negro y pintura descascarada. El aire era frío, fácilmente por debajo de los 50 grados Fahrenheit, un fuerte contraste con el aire húmedo del exterior. Hart, verifica la integridad estructural. Rowan, al frente, concéntrate en la visibilidad lateral, ordenó Mercer, su voz resonando antinaturalmente en el espacio confinado. Encontraron una unión que conducía a una gran sala rectangular, un antiguo centro de comunicaciones. Estaba abarrotado con las carcasas oxidadas de equipos de radio antiguos. En la esquina, sellada por gruesas bandas de acero endurecido, se encontraba una caja fuerte de archivo. Mercer usó una barra de palanca para romper el sello. Dentro, bajo capas de plástico conservante, había documentos amarillentos, impresos en papel fino en escritura cirílica. Hart, fluida en varios idiomas de Europa del Este, comenzó inmediatamente a escanear los documentos bajo el haz de la lámpara de su casco.
Proyecto Sirena, tradujo con voz baja. 1982. Informe confidencial sobre la supresión de la especie parasitaria F1, capaz de mimetismo cognitivo. Leyó más rápido, con los ojos muy abiertos. Capitán, esto no es solo una caza de monstruos. Estos científicos sabían exactamente qué era esta cosa. No consume carne, se alimenta de patrones de memoria y miedo. Usa la imitación para generar la máxima angustia psicológica. Luego cosecha la energía mental resultante. Mercer apretó su rifle con más fuerza. El espejo. Está cosechando almas, no cuerpos. Es peor, respondió Hart, señalando un diagrama que mostraba una vía neural compleja. No destruye los recuerdos. Los absorbe, los guarda. Esencialmente lleva la conciencia de cada víctima que ha eliminado. Esto le dio a F1 un sistema, una lógica contra la que podían luchar. Su habilidad no era magia aleatoria. Era psicología depredadora enfocada e impulsada por datos cosechados. Rowan desplegó sensores sísmicos y de movimiento en la entrada destruida. Casi al instante, cada sensor tuvo un pico simultáneamente. «Tenemos una brecha total», informó Rowan, con la voz desprovista de emoción, aunque su respiración se aceleró ligeramente. No activó ningún sensor físico. Los pasó por alto todos. F1 estaba dentro. O había bajado por el enorme pozo de aire, o simplemente se había movido más allá de su punto de entrada durante la brecha. Un sonido húmedo, bajo y rítmico, comenzó a resonar desde el pasillo completamente negro frente a ellos. Tuac, slap, tuac, slap. Era el sonido de algo grande moviéndose lenta y torpemente a través del líquido espeso. Davis, todavía tembloroso por el ataque psicológico y haciendo guardia en el pasillo oscuro, gritó. «Está aquí, capitán. Se parece a Hawk, pero mal. Se está moviendo hacia atrás». Davis abrió fuego, su rifle de asalto desgarrando la oscuridad en ráfagas incontroladas de 3 segundos. El espacio confinado amplificó el sonido 10 veces. El marco de metal de la puerta donde la criatura estuvo momentáneamente de pie chispeó violentamente. «Davis, conserva munición. ¡Ráfagas cortas!», gritó Mercer, avanzando para restringir físicamente al hombre aterrorizado nuevamente. Pero F1 era demasiado rápido. Explotó la confusión visual y acústica. Se movió hacia el haz de luz, no como Hawk, sino como un borrón sin rasgos de blanco pálido. No golpeó el pecho de Davis, donde la armadura era más gruesa. Arremetió con un apéndice que se parecía a un hueso alargado y blanqueado, no afilado, sino cubierto de la enzima licuefactante. El apéndice raspó a través del casco de Davis y la parte inferior expuesta de su rostro. Davis se desplomó, gritando, no por el dolor del impacto, sino por la quemadura insoportable y abrasadora. Su piel se ampolló al instante, hirviendo y despegándose del hueso en una capa carmesí profunda. Hawk, reaccionando con instinto puro y entrenado, no disparó. Arrancó una granada de fragmentación de las correas de su pecho y tiró del pasador. La lanzó alto por el pasillo, luego se estrelló contra Mercer, tirando de él y de Hart hacia atrás alrededor de una barrera de hormigón. ¡Boom! El búnker se sacudió violentamente. Yeso y polvo llovieron. El choque acústico despejó temporalmente el aire. Cuando el polvo se asentó, la criatura se había ido, desvanecida de nuevo en las sombras. Davis yacía retorciéndose, con la piel de su rostro destruida, revelando músculo y hueso. Estaba incoherente, repitiendo una frase única y aterrorizada, una y otra vez. «Mi hermano, mi hermano». Me estaba sonriendo. Mercer, arrastrando a Davis de regreso hacia la sala de comunicaciones, sabía que el críptido había encontrado el nervio más crudo, el recuerdo de un pariente amado y perdido, usado no solo para eliminar el cuerpo, sino para destrozar la mente restante. Davis no sobreviviría la noche en este estado. El sistema había reclamado otra víctima. Estaban atrincherados en la sala de comando principal.
una cámara grande y estructuralmente sólida diseñada para resistir una explosión externa masiva. Mercer, Hart y Rowan usaron archivadores pesados y oxidados y escritorios de metal doblados para reforzar la única puerta de acero restante. Davis yacía cerca del centro de la habitación, temblando violentamente. Hart le había administrado analgésicos y un sedante de alto grado, pero el daño interno era crítico. Su mente se había ido, absorbida y luego descartada. «Informe de estado», exigió Mercer con voz plana. «Personal. 3 funcionales. Davis es un factor nulo», informó Hart, su enfoque clínico a pesar del horror. «Munición. Críticamente baja». Hawk y Davis gastaron casi 500 rondas en pánico y supresión. «Tenemos menos de 3 cargadores estándar por rifle». Se enfrentaban a un asedio con recursos mínimos. Rowan estaba apostado en la rejilla de ventilación. Una abertura estrecha de 6 pulgadas en lo alto de la pared trasera. Él era el más distante, lo que lo convertía en el observador más confiable. «Necesitamos un sistema para vencer a su sistema», dijo Mercer, volviéndose hacia Hart. «¿Qué te dijeron esos documentos sobre sus limitaciones?» Hart consultó las notas rápidas que había transcrito. «F1 es el organismo final en su linaje, capitán. Los informes soviéticos sugieren que es incapaz de reproducirse, existiendo puramente como un archivo de memoria. Sus ataques no son expansionistas, son actos frenéticos e instintivos de preservación y alimentación defensiva. Estaban cazando una cosa moribunda», se dio cuenta Mercer. La orden de eliminar ahora se sentía como una ejecución de la biblioteca final de una especie. Fuera de la gruesa puerta de acero, comenzó el asalto metódico y pesado. No era el thwack slap húmedo de su movimiento, sino un golpeteo calculado y físico. Thud, thud, thud. Cada impacto sonaba como un martillo de 2 toneladas golpeando hormigón sólido, haciendo vibrar las placas del piso bajo sus pies. El críptido estaba aprendiendo. Estaba abandonando el juego psicológico por la fuerza bruta y abrumadora. Polvo de yeso comenzó a caer de las juntas del techo. Hawk, apoyado contra la pared lejana con el rostro oscurecido por la oscuridad de su visor, habló suavemente, con voz llena de agotamiento. «Me encontró, capitán», admitió Hawk, sin mirar a Mercer. «Cuando lancé la granada. Estaba justo ahí. Se parecía a mí, pero más joven. 20 años. Antes de mi primer despliegue, sonriendo». Hawk cerró los ojos. Sabía exactamente cómo quiero recordarme a mí mismo. Antes del cansancio, antes de la inmundicia. El críptido los estaba obligando a enfrentar sus propios fracasos y sus seres perdidos. «¿Le disparaste?», preguntó Mercer. «Disparé al espacio en el que estaba parado», respondió Hawk, su dilema interno mostrándose solo a través de la vacilación en su respiración. «No podía dispararle a mi yo de 20 años, él lo sabe». Mercer revisó los conductos de nuevo. Rowan seguía inmóvil, observando la rejilla. Thud, crack. Una costura visible apareció en la pared de hormigón de 3 pies de espesor detrás de la puerta. Tenían minutos, quizás segundos, antes de que la integridad estructural fallara. De repente, un olor tenue e insoportable comenzó a filtrarse a través de la rejilla de ventilación donde estaba apostado Rowan. Era el olor animal dulce y metálico que habían detectado afuera, pero concentrado y abrumador. Era el aliento del críptido, su presencia. Rowan retrocedió ligeramente, cubriéndose la boca. «Está saturando el aire, capitán. Está esperando a que la pared se rompa». Mercer sabía que el punto muerto había terminado. Si se quedaban, serían eliminados uno por uno, tragados por el hormigón que colapsaba y la abrumadora presión psicológica. Miró la bolsa de granadas térmicas en su chaleco. Esta era su última y mejor oportunidad. No era cinética, era energía térmica pura, diseñada para derretir bloques de motor. Si F1 era una red neuronal basada biológicamente, el calor extremo desestabilizaría su bioquímica compleja. Prepárense para brecha inmediata y retirada.
ordenó Mercer con voz nítida y decisiva. Vamos a bajar a los túneles de acceso inferiores. Hart, prepara a Davis para el movimiento. Rowan, cubre el punto de brecha. Hawk, quédate conmigo. Vamos a darle a esta cosa un regalo de despedida. Sacó la granada, con la carcasa fría y pesada en su mano. El tud afuera era ahora constante, el sonido del hormigón fallando. La pared exterior de la sala de comando se fracturó con un crunch resonante. Una losa masiva de hormigón, de 3 pies por 5 pies, cayó hacia adentro, levantando una nube de polvo asfixiante. En el marco del colapso estaba el críptido. Era más alto de lo que Mercer había calculado, fácilmente 9 pies, su cuerpo elegante y pálido, pareciendo músculo despojado de piel. Su forma no era estable, brillaba, tratando constantemente de reconciliar las formas humanas que había copiado con su propio núcleo monstruoso. Un momento era largo y demacrado. Al siguiente, pulsaba brevemente en el marco pesado del sargento Hawk, solo para retroceder a la horrible y neutral palidez. ¡Fuego! Concentren el fuego en la masa central, rugió Mercer. Los 3 operadores funcionales restantes, Mercer, Hawk y Rowan, desataron una volea cerrada y controlada. Les quedaba mínima munición, cada ronda tenía que contar. Las rondas de rifle de asalto golpearon el torso de F1. No hubo sangre ni rociado de material biológico. En cambio, la carne pálida donde impactaron las balas se vaporizó instantáneamente en una bocanada de gas blanco similar al vapor, solo para reformarse instantáneamente alrededor del punto de impacto. El organismo era denso. Su estructura tisular era capaz de una reparación rápida a través de la sublimación. F1 no dudó. Usó el polvo oscurecedor para enmascarar su velocidad. Se movió no en una carrera, sino en un deslizamiento horrible y de extremidades largas. Pasó a Hawk, ignorando su fuego continuo, y se centró en la figura prona de Davis. Davis levantó la vista, con el rostro retorcido por el horror y las quemaduras químicas, todavía murmurando el nombre de su hermano. F1 se arrodilló. No usó su enzima. Con un solo giro brusco, derribó a Davis. El sonido fue un chasquido tenue y repugnante. El críptido había eliminado al objetivo más fácil primero. ¡Maldición!, gritó Hawk, cambiando su rifle a fuego único, apuntando a la cabeza, que todavía era inestable y cambiante. Rowan, más cercano al punto de impacto, usó su rifle de francotirador pesado, el largo cañón actuando como un arma defensiva torpe. Se lanzó y golpeó la articulación del hombro del críptido. El impacto fue sustancial. F1 retrocedió, emitiendo un sonido como pergamino rasgándose. Donde la culata golpeó, un parche de fluido viscoso y pegajoso, un color gris oscuro, quedó en el rifle de Rowan. «Es más débil cuando su forma es inestable», gritó Hart, leyendo la retroalimentación fisiológica de su escáner portátil. La carga térmica que usamos antes desestabilizó su composición. Hawk arrancó inmediatamente 2 granadas aturdidoras de su cinturón. ¡Cubran sus ojos!, las lanzó en rápida sucesión. La luz blanca cegadora y la detonación dual ensordecedora fueron localizadas, enfocadas dentro del centro de comando. El efecto fue instantáneo. La forma de F1 se disolvió violentamente. Pasó del humanoide pálido a una masa de carne blanca caótica y agitada. Una columna de material amorfo, temporalmente paralizada e incapaz de resolverse en una forma estable. La luz y el sonido eran demasiado para sus receptores miméticos. Mercer no esperó. Tiró del pasador de la granada térmica. Era una carga densa y especializada diseñada para usar una reacción termobárica para generar calor extremo y localizado sin un radio de explosión excesivo. «¡Abajo a los túneles de servicio! ¡Vamos!», gritó Mercer a Hart y Rowan. «Estoy ganándonos tiempo». Lanzó la granada térmica al centro agitado de la habitación. Estaba programada para detonar en 2 segundos. Hart agarró su mochila médica y corrió hacia la escotilla que conducía al nivel de servicio. Rowan la siguió,
proporcionando fuego de cobertura, obligando a la masa confusa y amorfa a absorber más energía cinética. ¡Wuhush! La detonación termobárica encendió el polvo y el aire en una nube cegadora y abrasadora de llama amarillo-naranja. La temperatura dentro de la habitación superó inmediatamente los 2000 grados Fahrenheit. El olor a ozono y material quemado era abrumador. Mercer cerró la escotilla de golpe, el sonido del críptido quemándose amortiguado por el grueso acero. Todavía escuchaba el sonido chirriante de dolor, un sonido desprovisto de imitación humana, crudo, mecánico y horrible. El calor irradiaba a través del piso de metal, obligando a Mercer a bajar apresuradamente por la estrecha escalera vertical hacia las profundidades frías y apestosas de los túneles de servicio inferiores. Había logrado herir a F1, pero sabía que la carga térmica solo había suprimido a la criatura. Todavía estaba viva y estaba enfurecida. Los niveles de servicio inferiores eran un laberinto claustrofóbico de conductos de servicios públicos y pozos de mantenimiento. Se sumergieron en agua helada hasta las rodillas. Una mezcla de escorrentía subterránea y aguas residuales antiguas. El aire era pesado, asqueroso y dolorosamente frío para los huesos, bajando fácilmente por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Mercer, Hart y Rowan se movieron rápidamente, el agua salpicando con cada paso frenético. El rugido del fuego térmico sobre ellos comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sonido que les heló la sangre. El críptido los estaba siguiendo. Escucharon el distintivo Schlick Slop de sus enormes pies agitándose a través del agua, ganando terreno rápidamente. El sonido carecía de ritmo, indicando que la criatura se movía a través de la compleja topografía, con una locomoción antinatural e inestable. «Hawk, ¿estás aquí abajo?», llamó Mercer a través de la unidad de comunicaciones, esperando que el veterano hubiera sobrevivido al fuego. «Afirmativo, capitán», craspitó la voz de Hawk, débil pero clara. «Delante de usted. Encontré una unión, inundando el pasillo ahora». Hawk había llegado a una compuerta manual utilizada para regular el flujo de agua. Con un esfuerzo masivo, tiró de la rueda, forzando la apertura de una compuerta. Una cascada rugiente de agua fría y estancada irrumpió en el pasillo detrás de ellos. La corriente repentina y poderosa derribó momentáneamente a Mercer. Hart agarró su chaleco, levantándolo. El críptido respondió al instante. El sonido de Schlick Slop se detuvo, reemplazado por un gruñido bajo y frustrado que resonó a través de las tuberías. «El agua corriente desestabiliza la imitación», gritó Hart sobre el rugido de la inundación. «No puede mantener una forma estable cuando el entorno es dinámico». Usaron la distracción para ganar terreno moviéndose hacia la posición de Hawk. Lo encontraron cerca de una sección colapsada de una tubería de mantenimiento. «No podemos dejarlo atrás, capitán», dijo Hawk, recargando su ametralladora ligera, un arma pesada que llevaba para su presión. «Este complejo conduce a un callejón sin salida a 300 yardas más abajo. Necesitamos dividir la persecución». Llegaron al punto donde el túnel principal era intransitable debido a un deslizamiento de rocas. Un pozo de ventilación estrecho y oxidado, apenas lo suficientemente grande para que un hombre se escurriera, conducía hacia arriba y lejos. «Rowan, Hart, ese pozo conduce a la superficie», dijo Mercer señalando la ventilación. «Vayan, ahora. Me quedaré con Hawk para proporcionar fuego de cobertura». «Negativo, capitán. Mantendré la línea», respondió Hawk, nivelando su ametralladora hacia el pasillo lleno de agua. Sus ojos, aunque cansados, estaban claros con propósito. «Conozco el patrón de esta cosa ahora. Soy la mejor defensa que le queda». Hawk no esperó el debate. Presionó el cañón de la ametralladora ligera en una grieta en el hormigón, bloqueándola en posición, proporcionando la máxima estabilidad para una ráfaga larga. «Vaya, capitán, dígale al comando lo que encontramos». Mercer vaciló, el costo de otro hombre pesando sobre su deber. Pero el rugido de la criatura que se acercaba
Ahora tratando de escalar las paredes resbaladizas y empapadas de agua, tomó la decisión por él. «Nos vemos arriba, Hawk». Mercer agarró a Hart y la empujó hacia el pozo de ventilación. Rowan, moviéndose como mercurio, ya estaba subiendo. Mientras Mercer se preparaba para seguir, Hawk desató una corriente final y sostenida de fuego de ametralladora. El volumen puro de plomo de alta velocidad atravesó el agua y golpeó al críptido que avanzaba. El gruñido rugiente escaló a un chillido de pura agonía mecánica. El críptido, su forma aún inestable, ignoró el fuego castigador. Se movió con un enfoque antinatural hacia Hawk, pasando por alto las balas como si fueran gotas de lluvia. Mercer vio la última imagen horrible, la masa blanca pálida rodeando a Hawk. El sonido de la ametralladora se cortó abruptamente, reemplazado por un ruido húmedo, repugnante y sorbedor, mientras F1 comenzaba su colección final. La culpa, aguda y fría, cortó a través de la resolución profesional de Mercer. Había perdido a sus mejores hombres ante una entidad que se aprovechaba de sus mentes. Su doctrina había fallado. Trepó al pozo de ventilación, impulsado por pura furia animal. Se unió a Rowan y Hart en la oscuridad de la estrecha subida. Rowan, en los confines estrechos, estaba usando una linterna para barrer el pequeño espacio cerrado. «Capitán», susurró Rowan, «mire». En una pequeña alcoba polvorienta que se ramificaba del pozo de ventilación, Rowan había descubierto un arsenal olvidado. No equipo moderno, sino 2 lanzagranadas propulsados por cohetes de la era soviética, viejos, perfectamente conservados y recubiertos de grasa, diseñados para destruir vehículos blindados. «Bien», rasposó Mercer, impulsándose hacia arriba para inspeccionar el armamento pesado. «Eso cambia el escenario táctico. Veremos cuánto le gustan a F1 las cargas huecas». Habían llegado a una unión justo debajo de la superficie, una sección transversal de mantenimiento estrecha que conducía a un pozo de ascensor abandonado más grande. El aire estaba marginalmente más limpio aquí. Tenían 3 personas, 2 rifles de asalto en funcionamiento, un médico y un lanzagranadas propulsado por cohete antitanque reutilizado. Prepararon rápidamente el lanzagranadas. Era pesado, voluminoso y difícil de maniobrar en el espacio confinado. Pero la ojiva llevaba suficiente energía explosiva, enfocada para asestar un golpe catastrófico a la integridad biológica del críptido. «El pozo del ascensor va directo a la superficie», instruyó Mercer, revisando el último cargador del rifle. «Necesitamos despejar esta intersección. Rowan, tú haces el disparo. Hart, prepárate para subir». Rowan se arrodilló, descansando el arma pesada y tubular sobre una pila de ladrillos de hormigón. Sus ojos, fijos en la esquina donde se abría el túnel, estaban firmes. Antes de que Rowan pudiera bloquear el mecanismo de disparo, F1 apareció. No emergió del agua. Simplemente se solidificó 30 pies más abajo en el pasillo, reflejando el haz de la luz táctica de Rowan. Ya no imitaba a Hawk o Miller. La supresión térmica y el daño por explosión habían paralizado severamente su capacidad para mantener un camuflaje psicológico complejo. Su forma era cruda, alta, lisa y pálida, sus extremidades desproporcionadamente largas. Era la criatura de los viejos archivos soviéticos, una atrofia desesperada y aterradora de la biología natural. «¡Fuego!», gritó Mercer, vaciando una ráfaga corta y distractora de su rifle de asalto contra la pared circundante. Rowan apretó el gatillo. El lanzagranadas propulsado por cohete estalló en una llamarada violenta de propulsor químico. La explosión fue ensordecedora en el espacio cerrado, seguida por el silbido de alta velocidad del cohete. La carga hueca acumulativa golpeó a F1 directamente en el pecho. La explosión resultante fue increíble. El túnel brilló en blanco y luego en naranja, la onda de choque golpeando a los 3 operadores, enviando polvo y escombros lloviendo hacia abajo. F1 fue arrojado violentamente contra la pared lejana. Donde el cohete impactó, su estructura tisular se desintegró.
Una sección masiva de su torso se redujo a residuos grises humeantes. El críptido no murió. Chilló, un sonido ahora claramente definido como multivocal, una cacofonía de agonía que sonaba como 50 voces humanas aterrorizadas resonando a la vez. Su estructura colapsó aún más, revelando indicios de músculo y hueso, pero más inquietantemente, las imágenes fugaces de rostros dentro del tejido restante. ¡Se está sobrecargando!, gritó Hart. La retroalimentación psíquica no tiene filtro. La criatura, herida y feroz, se arrastró hacia adelante, ya no deslizándose sino arrastrándose. Sus chillidos comenzaron a resolverse en las voces de sus camaradas eliminados. «Capitán, ¿por qué me dejaste?». La voz de Miller, llena de acusación desesperada. «Deberías haber estado aquí, Mercer». El tono familiar y grave de Hawk, lleno de condena. El sonido era pura infección psicológica. «Ignoren el ruido», ordenó Mercer, forzando su voluntad a superar la entrada sensorial. Recamaró las últimas rondas en su rifle. «¡Vayan! ¡Ahora!». Proporcionó una ráfaga final y frenética de fuego de cobertura, apuntando a la masa central de la criatura nuevamente, sabiendo que las rondas solo la irritarían. Rowan y Hart comenzaron su ascenso al pozo vertical, subiendo contra el hedor de las aguas residuales sin tratar y los residuos explosivos. F1, ahora funcionando por puro instinto lleno de ira, ignoró a los escaladores y se abalanzó hacia Mercer, arrastrando su torso herido. Mercer vio a su oponente final claramente. El intento de imitación de la criatura era un desastre de imágenes contradictorias. Un destello del rostro aterrorizado de Davis, el contorno del chaleco táctico de Hawk, y luego la imagen que congeló la sangre de Mercer, el rostro de su hermano menor, eliminado durante una operación fallida en Afganistán, 15 años antes, sonriendo con la misma sonrisa triste y conocedora. El momento de reconocimiento fue paralizante. Esa pequeña fracción de segundo fue todo lo que F1 necesitó. El críptido usó la parálisis del reconocimiento para cerrar la distancia. Se movió con una velocidad que desafiaba su cuerpo roto, agarrando el rifle de asalto de Mercer y arrancándolo de su agarre con una facilidad desconcertante. El arma vacía repiqueteó inútilmente en el agua. Mercer no tuvo tiempo para pensar. La disciplina pura, el sistema inculcado en él durante 2 décadas, tomó el control. Bajó el hombro, sacando su cuchillo táctico de su funda. Uno estaba lo suficientemente cerca para que Mercer oliera el olor concentrado y dulce de su enzima, caliente y acre. La criatura agarró a Mercer por las correas del pecho, levantándolo y golpeándolo violentamente contra la pared de hormigón del pozo del ascensor. El impacto sacó el aire de los pulmones de Mercer. Hundió el cuchillo, profundo y fuerte, en el área donde debería haber estado un pulmón humano. La carne cedió con una suavidad sorprendente, pero no hubo ráfaga de aire ni plasma. F1 apenas reaccionó a la lesión física. Mantuvo a Mercer inmovilizado. Su rostro, todavía un caleidoscopio cambiante de pérdida humana, a meras pulgadas del suyo. Entonces, F1 cambió de táctica por completo. Presionó su mano, un apéndice grande, blanqueado y de 5 dedos, directamente contra la frente de Mercer, enfocando su sistema psicológico para una transferencia máxima. La mente de Mercer explotó con luz y sonido. Estaba experimentando la memoria colectiva que F1 había cosechado. Vio 1000 rostros, escuchó 1000 conversaciones olvidadas, sintió el terror desesperado y frío de criaturas muriendo hace milenios. Fue testigo de los experimentos soviéticos iniciales, los fracasos aterrorizados de los equipos de contención y la lenta e inevitable propagación de la conciencia de F1 a través del ecosistema local. Entendió la revelación que Hart había esbozado. F1 no era un cazador, era un archivista desesperadamente eficiente. Absorbía la memoria porque temía la extinción absoluta, el borrado del contexto, la historia y el ser.
Vio los momentos finales de su hermano, claros como el cristal, sin filtros, el miedo, la determinación, la aceptación de su destino. La sobrecarga sensorial era aplastante, diseñada para disolver la conciencia de Mercer y agregar todo su archivo de vida a la red del críptido. Pero la disciplina era la defensa final y sistémica de Mercer. Forzó las imágenes crudas y caóticas fuera de su foco consciente, amurallándolas detrás de capas de entrenamiento militar. Regla 1. Localizar la amenaza. Regla 2. Neutralizar la amenaza. Retiró la mano de sus correas y encontró su última arma, un revólver táctico compacto enfundado en su cadera, destinado a la defensa de emergencia a corta distancia. Levantó el arma, ignorando la presión en su cabeza, ignorando los recuerdos que inundaban su corteza. Apuntó no a la cara del críptido, que era una máscara de mentiras, sino al centro de su masa restante, el lugar donde el lanzagranadas propulsado por cohete había destrozado su sistema nervioso. Disparó una vez, a quemarropa. La ronda pesada golpeó. Esta vez, la reacción fue absoluta. F1 chilló un sonido agudo y lastimero que no contenía tono humano, solo puro y abrumador sufrimiento mecánico. Soltó instantáneamente a Mercer. La criatura se tambaleó hacia atrás en el túnel inundado, convulsionando, su forma disolviéndose rápidamente. Mercer se derrumbó en el agua helada, sangrando por la herida del cuchillo y tambaleándose por el golpe psíquico. Miró hacia abajo por el túnel. El críptido se estaba licuando rápidamente, su forma pálida disolviéndose en una ráfaga de residuo blanco y espumoso, que se dispersó instantáneamente en el agua en movimiento. El archivo de memoria colectiva, sobrecargado y fatalmente dañado, se estaba desvaneciendo. De repente, una cuerda de polímero gruesa y trenzada cayó por el pozo. «Capitán, agarre la línea». La voz de Rowan, distante pero urgente, sonó desde arriba. Mercer, débil y mareado, se impulsó hacia arriba, agarrando la cuerda con fuerza. Miró hacia abajo una última vez al agua espumosa, la tumba del archivista final. Sabía que era el único que había sobrevivido al toque íntimo de la anomalía F1. El ascenso fue brutal, una escalada pura con adrenalina y pura voluntad sangrienta. Cuando Mercer salió del pozo de ventilación y cayó sobre la hierba empapada de rocío, el aire frío del amanecer lo golpeó como un choque físico. El bosque estaba en silencio de nuevo, pero este era un silencio diferente. La quietud del mundo natural regresando, no el vacío aplastante de la influencia del críptido. Hart estuvo inmediatamente a su lado, cortando su chaleco y examinando la herida del cuchillo y los moretones en su rostro. «Capitán, está sufriendo una hemorragia. Sus signos vitales son caóticos», notó Hart, su enfoque volviendo al modo médico. No lo presionó sobre lo que sucedió en los túneles. Rowan ya había configurado el enlace satelital, evitando el campo de interferencia local al aumentar la potencia de transmisión 10 veces. «El comando está en línea, capitán», informó Rowan, sosteniendo la pequeña unidad de transmisión. Mercer tomó el micrófono con la voz rasposa y rota. «Sable 9 a comando. Estado de la misión, verde. Objetivo F. 1 eliminado. 2 miembros del personal perdidos. 2 heridos. Confirmo destrucción inmediata del complejo. Solicito despliegue de carga térmica en referencia de cuadrícula Tau 7. Ahora. La esterilización total es obligatoria». La confirmación resonó instantáneamente. «Ataque térmico aprobado. 20 minutos para el impacto». Hart, mientras vendaba el costado de Mercer, hizo una pausa. Notó un residuo tenue y pegajoso aferrado a los restos rotos de sus correas. Un pequeño trozo del tejido del críptido, arrancado durante el contacto a corta distancia. Lo recolectó discretamente, colocando la muestra en un contenedor sellado de riesgo biológico en su kit médico. Era una clara violación del protocolo, pero su curiosidad científica anuló su doctrina militar. Tenía que analizar los restos de ese sistema neuronal complejo. «¿Qué vio, capitán?»,
Preguntó Hart suavemente, inyectando un analgésico en su brazo. Mercer miró más allá de ella, hacia el sol naciente. Vi todo, Hart. Todo lo que alguna vez supo. Sacudió la cabeza, empujando la afluencia masiva de recuerdos alienígenas y humanos hacia los rincones ocultos de su mente. Necesitamos movernos. Rowan, silencioso durante todo el tratamiento médico, caminó de regreso hacia la entrada del pozo de ventilación. No habló. Simplemente sacó una granada de fragmentación de sus correas, activó el pasador y la dejó caer en el agujero, seguida de un puñado de tierra y roca. Fue un entierro táctico, sellando la tumba de Hawk y Davis, y del propio críptido. El golpe distante de la explosión de bajo rendimiento fue tragado por la inmensa e indiferente escala del pantano. Exactamente 20 minutos después, el horizonte brilló en blanco. Mercer, Hart y Rowan estaban en el aire, atados en el helicóptero utilitario Black Hawk que regresaba. Vieron cómo un escuadrón de bombarderos pesados liberaba sus cargas útiles. La explosión termobárica resultante fue vasta y devastadora. Consumió oxígeno en un radio enorme, generando una ola de calor masiva y sostenida que esterilizó la tierra, los búnkeres y todo a su paso. Toda la sección del bosque de pinos y el complejo subterráneo desapareció en una columna de aire sobrecalentado y polvo. La onda de choque masiva sacudió el helicóptero, obligando al piloto a estabilizar los controles. Mercer no se inmutó. El calor, la explosión, la finalidad. Era la lógica limpia y predecible del sistema militar reafirmándose sobre el horror caótico de la anomalía. 2 horas después del ataque térmico, Mercer, Rowan y Hart estaban sentados en el ambiente estéril, brillantemente iluminado y con aire acondicionado de la base de operaciones avanzada en Polonia. El olor a plástico limpio y desinfectante reemplazó el hedor a sangre y enzimas. Mercer se sentó frente a una mesa de acero ante el oficial de interrogatorio, con sus heridas tratadas, su ropa reemplazada, pero su mente siendo un mar turbulento de memoria extraña. El sistema militar exigía claridad, lógica y adherencia al protocolo. Resumen de la misión, articuló Mercer con voz plana, informando en la grabadora segura. Operación Hierba Muerta concluida. Anomalía F1 eliminada mediante carga termobárica localizada. 2 miembros del personal eliminados por acción hostil. Hizo una pausa, forzando el lenguaje del sistema en su informe. Todos los activos destruidos. Contención exitosa. No proporcionó detalles sobre la guerra psicológica, la transferencia de memoria o la verdadera naturaleza de F1 como un archivista moribundo. Esa información destrozaría la lógica clínica del comando. Mientras tanto, a 1 milla de distancia en un laboratorio de contención biológica clasificado, la especialista Hart trabajaba rápida y encubiertamente. Había asegurado la muestra de tejido en una cámara criogénica, pero ahora estaba lista para el análisis. Bajo el potente microscopio electrónico, la muestra no estaba inerte. Las células, determinó, estaban en un estado de estasis molecular profunda, capaz de soportar traumas extremos. La estructura era innegablemente orgánica, pero integrada con datos neurológicos complejos y almacenados. Almacena la firma neural completa de la víctima, se dio cuenta recordando los archivos soviéticos. Hart aplicó cuidadosamente una corriente eléctrica mínima y controlada. Un estimulador neural diseñado para analizar la actividad sináptica. La muestra de tejido reaccionó de inmediato. Las células pulsaron con vida. Hart se puso inmediatamente unos auriculares acústicos especializados para monitorear cualquier salida electromagnética o sónica. Lo que escuchó fue un susurro. No estática, no ruido mecánico, sino un coro de sonido débil y multivocal. Era la conciencia amalgamada del archivo de F1, estimulada momentáneamente de vuelta a la actividad. El sonido colectivo estaba dominado por un gemido agudo y lastimero de pérdida, pero dentro de él, las voces individuales eran discernibles, superpuestas, fragmentadas,
eternamente preservadas. Hart escuchó el eco tenue y distante de la risa grave de Hawk. Entonces, una voz única y aterrorizada cortó a través del coro, sonando clara e imposiblemente cerca. Dijo el nombre de Hart, claro y nítido. «Hart, ¿por qué me dejaste?» Era la voz de Miller, su conciencia, su miedo, su memoria, todo perfectamente preservado dentro de la estructura celular que sostenía en el frasco. Hart apagó el estimulante neural de golpe, el silencio regresando con velocidad violenta. Su mano temblaba mientras registraba el descubrimiento, ocultando los datos acústicos crudos profundamente dentro de un archivo encriptado. Entendió la terrible ironía de su misión. No habían matado a un monstruo. Habían destruido un disco duro complejo y sensible, solo para transferir una parte de esos datos a las mentes de los sobrevivientes. Más tarde, Mercer y Rowan estaban juntos, mirando la cámara de contención revestida de plomo, donde Hart estaba registrando oficialmente el residuo de la forma del críptido. Rowan finalmente rompió el silencio profesional que había reinado desde su extracción. «Limpiamos la pizarra», declaró Rowan, ajustando el peso del silencio a su alrededor. «Eliminamos al último de su especie, capitán, y lo hicimos porque era peligroso». Se volvió hacia Mercer, con sus ojos normalmente calculadores buscando respuestas. «Pero ¿y si la cosa, capitán, el monstruo, solo estaba tratando de salvar algo? ¿Y si estaba preservando la complejidad que nosotros, el sistema eficiente, destruimos constantemente?» Mercer no ofreció una respuesta fácil. Simplemente miró el reflejo en el vidrio pulido de la cámara. Vio al soldado frío y eficiente en el reflejo. Pero detrás de esa imagen, su visión interna estaba llena de la corriente de memoria. El miedo desesperado del críptido final, la canción inocente de la hija de Miller, la sonrisa conocedora de su hermano muerto. F1 se había ido, pero su sistema había tenido éxito. El archivo de memoria sobrevivió, incrustado en la mente disciplinada del capitán Mercer. Su entrenamiento militar, una vez su fortaleza, se había convertido en la prisión perfecta e inquebrantable para el legado de la anomalía. Salió del laboratorio, un soldado definido por el deber, cargando el universo de los muertos recolectados de su enemigo. Lo fantástico se había vuelto inevitable, y las consecuencias, eternas.